Quienes nos acompañan por primera vez, quiero contarles que Guatemala Visible es una organización sin fines de lucro cuya principal visión es contribuir a que las instituciones de nuestro país sean más fuertes. Ese fortalecimiento a las instituciones tiene varios caminos, pero uno de ellos es el mejor proceso de selección y de nombramiento de quienes ocupan los puestos más importantes en estas instituciones, no solo las que son por elección popular, sino las que son a través de nombramientos y las que son a través de contratos en los ministerios, en todas las entidades de gobierno, en las que son autónomas, etcétera. Pensamos que el secreto de sacar a nuestro país de esta crisis terrible en la que está en las personas. Cuando las personas empiecen a mostrar sus principios y sus valores y su ética en cada uno de los puestos, desde el más sencillo, quizás alguien que esté en la puerta de una institución, hasta la persona que la dirige, cumpliendo con su deber de manera honrada y haciéndolo siguiendo las normas. Tenemos leyes suficientes, no tendríamos que cambiarlas, tenemos una constitución que incluye lo más importante, lo más básico para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo de una manera correcta. Así que para nosotros es de verdad un gran gusto recibirlos esta noche. Tenemos este tema que pues a nosotros nos encanta, pero ahora más que nunca parece ser uno de los temas de moda, es la Corte de Constitucionalidad. Nuestro panelista invitado se sonríe porque sabe que la Corte de Constitucionalidad al final de cuentas termina siendo lo que se llama en un buen chapín la Corte Celestial, cosa que quizás no debería ser así. Vamos a ver a qué conclusión llegamos luego de nuestros 5 talleres, pero nosotros con el apoyo de la NED, National Endowment for Democracy, y Guatemala Visible, les damos la más cordial de las bienvenidas. Les recordamos las normas para la participación que se les enviaron por correo y también les recordamos que es importante que participen en los 5 talleres para obtener su diploma al final de de todo este diplomado. Nos gustaría muchísimo saber todo lo que ustedes piensan, nos pueden escribir, pueden participar a través del chat, nos pueden enviar correos y estamos siempre a la mejor de las disposiciones. Está nuestro equipo aquí, están todos conectados ya con nosotros y vamos a estar manejándolo como en otras ocasiones. Ya saben ustedes, se les van a dar las instrucciones. Mónica Marroquín y Sebastián Morales están también acompañándonos en este equipo de apoyo. A todos los demás de nuestro equipo, gracias. Y le quisiera dar la bienvenida entonces a nuestro invitado. Eh, el día de hoy, pues abrimos con alguien que para nosotros es muy especial por muchas razones. Es una persona que ha estado adentro de la Corte de Constitucionalidad como magistrado. Él sabe lo que sucede ahí adentro, es catedrático universitario, es un abogado que ejerce su profesión de hace muchísimos años, así que al licenciado Carlos Luna Villacorta, la más cordial de las bienvenidas y una vez más nuestro agradecimiento por estar con nosotros, licenciado. Queda usted en el uso de la palabra. Pero no sé si Mónica Morales quería antes hacer alguna acotación para la dinámica del trabajo de esta tarde. Muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos. Muchas gracias, Marielos. Buenas noches a todos, mucho gusto. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Mónica Marroquín, estoy como parte del equipo de Guatemala Visible y es un gusto tenerlos a todos, a muchos, veo a muchos conocidos por aquí, ¿verdad? Que han estado participando en otros de nuestros talleres o de nuestros webinars en este tiempo de pandemia, que todo ha sido por medio de la web ahora. De verdad que gusto tenerlos. Creo que en este momento estos talleres que vamos a estar teniendo sobre la Corte de Constitucionalidad, pues los hacemos con el objetivo de ver que ya se aproxima la designación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces es súper importante que nosotros entendamos cuál es el fin de la Corte de Constitucionalidad, con qué fin se creó esta institución que ha sido tan trascendental para nuestro país, ¿verdad? Entonces, vamos a estar teniendo estos talleres los días lunes y jueves de 6 a 8, ¿verdad? La asistencia mínima para poder recibir su diploma es de que asistan a 4 talleres y que también cumplan con las tareas o actividades que vamos a estar dejándolos, ¿verdad? Todo esto con la finalidad de que podamos salir aprendiendo lo mejor que podamos sobre esta institución. Me es grato presentarles al licenciado Carlos Luna Villacorta, quien fue magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.
También fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar. Ha sido asesor legal para diferentes instituciones públicas y privadas y pues tiene un amplio conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar conociendo cuál fue la esencia de la creación de esta Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Las distintas acciones legales que también conoce la Corte de Constitucionalidad y cuál es el objetivo, ¿verdad? Y antes de pasar con nuestro invitado de honor en esta noche, solo les vamos a pedir que puedan responder una breve evaluación que por ahí Sebastián va a estar compartiendo aquí el link. Les vamos a dar un par de minutitos para que puedan responder a esta evaluación. Tiene ahí de 3 a 5 preguntas para que todos lo podamos responder, por favor. Y también recordarles que si ustedes tienen alguna pregunta durante el taller que les vaya surgiendo, algún comentario, pueden escribirlo aquí en el chat y se lo pueden escribir directamente a Sebastián. Él ahí se nombró como preguntas GB. Entonces, todas las preguntas que ustedes quieran hacerle llegar al licenciado Carlos Luna y a Corta, al final vamos a filtrar y vamos a trasladar estas preguntas para tener un espacio de respuestas. Y también recordarles que les vamos a estar compartiendo un link en donde pueden registrar su asistencia. Es muy importante que registren su asistencia para que nosotros podamos llevar ese control de las reuniones a las cuales estuvieron presentes. Entonces les vamos a dar ahí unos minutos para que respondan a la evaluación. Unos 3 minutitos, es súper corta. Ahí nos están colocando que el link no acepta más respuestas, dice Sebas. Prueben actualizarlo porque ahorita ya debería de estar abierto. Ya, dice que ya está funcionando. Muy bien, ahí nos están respondiendo que ya varios realizaron la evaluación. Vamos a dar un minutito más. Está el link para registrar su asistencia y también un link para realizar una evaluación. Ahí Alain que está preguntando.
Muy bien, entonces vamos a terminar en este momento el tiempo para realizar la evaluación. Y vamos a dejar en el uso de la palabra al licenciado Carlos Luna Villacorta para que pueda empezar con la exposición del día de hoy. Recordarles para los que están ingresando en este momento que hay un link donde pueden registrar su asistencia, al cual lo va a estar compartiendo nuestro compañero Federico. Y también si tienen preguntas, las preguntas las vamos a estar realizando al final de la exposición del licenciado, así que pueden hacer llegar sus preguntas aquí pueden buscar a Preguntas GB y ahí pueden realizar cada una de sus preguntas. Bueno, licenciado Carlos Luna Villacorta, la dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Licenciado Luna, perdón, no tiene activado su audio. Perdón. Si le da clic sobre su foto. Ahí ya, ahí. Ahí. Ya estamos. Perfecto. Ok. Decía que muy buenas tardes. Muchas gracias, Marielo, y a todo su equipo que es tan profesional. Es importante, sobre todo la juventud, que es la que va para adelante, que tenemos que hacer todo lo que sea por Guatemala. Tenemos que salvar a Guatemala y llevarla a buen puerto. Vamos a iniciar diciendo que Guatemala, los que son muy jóvenes pues no lo han de saber o se los contaron sus papás, pero Guatemala venía de una etapa de un oscurantismo tremendo en los 60, 70, 80. A la gente se le detenía sin orden de juez, la gente se la llevaban detenida o presa y a veces no aparecía, podían llegar a una casa a cualquier hora del día, noche o madrugada, y todo esto sirvió e influenció a nuestros constituyentes para que se redactara una constitución no solo moderna, sino adaptada al momento que necesitábamos y, esto es lo más importante, a la protección básica del individuo y sus derechos. El individuo lo pongo como cualquier persona frente al Estado todopoderoso que siempre había abusado del particular. Es así como en nuestra Constitución actual nacen instituciones como la Corte de Constitucionalidad, como el Tribunal Supremo Electoral y como el Procurador de Derechos Humanos, que en algunos países ya existía y que Guatemala vio con mucha y buena visión que era necesario que existiera y que se regulara en Guatemala. Les quiero contar que ya en 1965, en la Constitución de ese año, existió y se reguló, mucha gente no lo sabe, una Corte de Constitucionalidad. Me imagino que a alguien se le ocurrió, alguien lo copió, alguien lo puso, pero esta Corte funcionaba solo cuando había necesidad de conocer algún caso y se integraba por magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de magistrados de las salas de apelaciones. Entonces, como se imaginarán, esto no era muy conveniente y no resultaba muy imparcial porque muchas veces los propios magistrados conocían y volvían a resolver cuestiones que ya habían tenido a su conocimiento con anterioridad. Esto quedó ahí. Después quedó sin funcionamiento y repito, fue hasta el año 85 en la Constitución actual que la Corte se creó. Y fue vista con bastante buenos ojos, aunque siempre ha tenido detractores. Hoy en día lo sigue teniendo, pero creo que hay que luchar y mantener ese principio básico porque es un pilar muy importante de nuestra democracia y de nuestra justicia.
La primera corte fue en 1986, siendo presidente el licenciado Vinicio Cerezo Arévalo. Y en esta designación de corte sí se buscó, o se trató por lo menos, de nombrar y llevar a la corte a gente y a juristas de mucho prestigio. Es ahí que tenemos que esa corte se integró con personalidades como Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente, como el licenciado Héctor Sacrison, como don Edmundo Quiñones, como el licenciado Larraondo, y en fin, eran en el caló jurídico unos figurones que prometían ser una seguridad y desempeñar un trabajo como efectivamente lo hicieron durante esos 5 años, del 86 al 91. Esa primera corte, ya vamos a hablar más adelante del trabajo un poquito de la corte, pero solo quiero dejarlos con esta idea. Esa corte, en sus 5 años de funcionamiento, conoció alrededor aproximadamente, porque hicimos unas estadísticas, de 5,000 casos en los 5 años, sacando un promedio pues a 1,000 casos por año. Llega 1991 y siendo presidente el ingeniero Serrano Elías, le toca nombrar corte. Las cortes siempre asumen 90 días después de que asume el presidente de la República, o sea, el 14 de enero. Y entonces nombra el Ejecutivo, nombran todos los organismos del Estado, que vamos a platicar también qué tan conveniente es o no que ellos designen, y se producen los sucesos de 1993, como la mayoría de ustedes saben, el famoso serranazo, el famoso autogolpe, y en las primeras disposiciones que dicta el presidente Serrano, disuelve expresamente la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, eso fue un cisma, lo que vivimos en esa época fue pues una etapa muy difícil, muy dura, y comienzan algunas persecuciones, porque lo que querían era impedir o tratar que los magistrados, especialmente de la Corte de Constitucionalidad, no se reunieran. Por supuesto, también disuelve el Congreso, disuelve la Corte Suprema, etc. Incluso se llegó a nombrar nuevos magistrados de Corte Suprema que después pues, ya no ejercieron ni llegaron a tomar posesión. ¿Pero a qué voy? A que la Corte de Constitucionalidad se reúne en un lugar diferente a sus instalaciones, porque la propia Corte estaba rodeada de policías. Y aquí hay algunas anécdotas importantes para compartir con ustedes, porque la persona, la abogada, la jurista designada por el ingeniero Serrano, que era la licenciada Josefina Chacón de Machado, dice que no se quiere reunir porque la idea de reunirse era para impedir y para ver cómo dejaban sin efecto las disposiciones que Serrano Elías había dictado. O sea, dice que no se reúne y que ella está de acuerdo con lo que el presidente Serrano había dispuesto. Este es un primer ejemplo de algún tipo de subordinación, podemos decir, del magistrado hacia quien lo nombró, que por supuesto ni legal, ni ética, ni moralmente debe existir. El magistrado es totalmente independiente y libre. Así las cosas, llaman a algunos de los suplentes, la Corte se reúne, dicta su famosa sentencia en donde desconoce las normas temporales de gobierno, que era lo que el ingeniero Serrano había dictado, y dice que eso no procede y que entonces realmente no son constitucionales, las declara totalmente fuera de la ley y que debe de procederse con lo que ya todos sabemos, que el ingeniero Serrano se separara de la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez firmada en un lugar que nadie sabía en ese momento, porque de verdad parecía película, pero corrían peligro, había que bueno, el secretario de la Corte tampoco se presenta, aduciendo enfermedad o no sé qué.
Entonces, se utiliza a 2 letrados o asesores de la corte, muy valientes, por cierto, como 2 testigos de asistencia, porque si no la sentencia no podía tener validez. Una vez dictada y pasada en limpio la sentencia, que no habían los medios tan modernos como hoy, sino que era a máquina o comenzaban algunas computadoras a usarse, dicen, bueno, ¿quién va a notificar esta sentencia? Mandan 2 o 3 veces al notificador encargado y por supuesto no pudo pasar del Parque Central, porque la policía le dijo que por favor se fuera porque era más conveniente para su seguridad. Pobre muchacho se retira y entonces, como hay que hacer mérito de la gente que realmente se la ha jugado en Guatemala, el licenciado Carlos Reynoso Gil, que en paz descanse, ya falleció, él mismo se ofrece y lleva la sentencia a Casa Presidencial y logra notificarla. ¿Cómo hizo? No sé. Porque una vez notificada, la sentencia quedaba firme. Luego viene todo lo demás que ya conocemos en el sentido de que el vicepresidente Espina no logra acceder a la presidencia, el ingeniero Serrano se va y llega a la presidencia el licenciado Ramiro de León Carpio. La licenciada Chacón de Machado, que ya hablamos de ella, renuncia a la corte, aduciendo que no estaba de acuerdo. Creo que hubo 1 o 2 renuncias más de algunas gentes, y entonces le toca al licenciado Ramiro de León Carpio nombrar, en lugar de la gente, porque cabalmente era el ejecutivo, y nombra a la licenciada Alma Quiñones, una destacada abogada que llega por parte del ejecutivo. Aquí se produce una cuestión que vale la pena mencionarla, porque realmente es histórico y es leyenda y es hasta una cuestión que pasó. Como los periodos presidenciales en la Corte son 1 año cada magistrado titular, en orden descendente, el de mayor edad a menor edad. Por eso ahí no hay pleitos, no hay problemas, porque los 5 van a ser presidentes. No tienen por qué pelearse antes de tiempo, como ha sucedido en la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí se dio la casualidad que ya algunos habían sido, otros no, y que las gentes que entraron, habían 3 personas que no habían estado en la presidencia. Eran la licenciada Alma Quiñones, el licenciado Maynor Pinto, que había sido electo por el colegio y se había atrasado su elección por varios recursos, y el doctor Edmundo Vázquez Martínez, que había llegado, si mal no recuerdo, por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, que quien preside, que quien este año, para no hacer más larga la historia, se dispuso por esa única vez en la CC, que de verdad es para tenerlo ahí guardado, que en 1 año iban a haber 3 presidentes, 4 años cada uno, perdón, 4 meses cada uno, perdón. Doctor Vázquez Martínez, el licenciado Maynor Pinto y la licenciada Alma Quiñones. A alguna gente no le pareció, a otras sí, pero estuvieron 4 meses cada uno en la presidencia y esa corte terminó el periodo que terminaba en el año 96. Ahí ya es presidente el Álvaro Arzú, quien nombra a personas pues afines básicamente al partido. Ahí ya comenzaba el gobierno central a darse cuenta de la importancia de la corte y de que podía, tal vez la palabra no es manipular, pero sí podía tornear un poquito, lograr que llegara gente afín a ellos, según ellos, para proteger sus intereses valederos. No estoy hablando de hacer nada ilegal, sino que protegiera sus intereses. Y entonces comienza a llegar gente que había colaborado con el partido o que había trabajado con el partido, gente que tenía el conocimiento y la experiencia, pero como que no es lo más ideal para que eso suceda. ¿Verá? Sigue así, del 96 al 2001 se nombra otra corte. Como les digo, ahí ha nombrado a Arzú, y llega en 2001. Aquí voy a hacer un alto porque
ya estaba de presidente el licenciado Portillo, Alfonso Portillo, y el FRG estaba muy en boga, ganó la elección con muchísimos votos, colocó muchísimos diputados y comienza, antes de nombrar a la gente para la corte, comienza a esparcirse un rumor, que después no fue tan rumor, que era que querían validar la candidatura del general Efraín Ríos Montt, que estaba en la Constitución por haber sido partícipe de un golpe de Estado, prohibida. Bueno, viene el FRG y nombra el Congreso, 2 personas afines al FRG, el Ejecutivo, por supuesto, que lo nombra, luego el organismo judicial no, ese fue totalmente diferente. La Universidad de San Carlos logran ellos permear a la universidad y salen personas comprometidas con ellos. Y en el Colegio de Abogados tenían ya por lo menos a una pareja de candidatos titular y suplente que se supone o se decía que estaban muy afín con ellos para lograr el objetivo que ya platicamos. Más o menos como septiembre, octubre del año anterior a que llegara abril para nombrar, un grupo de gentes, de abogados empeñados en que esto no sucediera, le hablan al licenciado Juan Francisco Flores Juárez y a un servidor para ver si no nos animábamos a dar la batalla en el Colegio de Abogados. Y bueno, lo cual dijimos que sí, que estábamos de acuerdo. Ya las campañas del colegio de verdad comenzaban a ser de ir a los departamentos y visitar abogados, y los abogados quieren que uno les dé cena y bueno, etcétera, etcétera. Pero trabajamos en una forma que dimos a conocer lo que pensábamos, lo que queríamos de la Corte, y logramos llegar en el 2001 por parte del Colegio de Abogados, el licenciado Flores Juárez como titular y un servidor como suplente. Comienza la Corte y el primer presidente fue el licenciado Rodolfo Romoser. Bueno, hubo cuestiones del Congreso, hubo aquel famoso caso del licor que se llamó el Watergate, del licor de los que habían conocido unas cuestiones de una ley de licores, etcétera. Bueno, hubo casos que no fueron tan trascendentales, pero ya se comenzaba a ver más o menos por dónde iba a ir la Corte a la hora de alguna cuestión que fuera un poquito más complicada. Llega 2003 y se propone la candidatura del general Ríos Montt, es objetada y llega a la Corte. En ese entonces, los sorteos en la Corte para integrar cuando se necesitaban suplentes o había alguna ausencia o algo, se hacían en una tómbola con chibolitas como de ping pong con los nombres de los magistrados. Hubo historias y anécdotas que decían que cuando quería que quedara alguien la pelotita se enfriaba para que el que sacaba la pelotita viera que estaba fría, en fin, hubo muchas anécdotas y ellos integran o se logra integrar favorablemente para la candidatura de él. Incluso el suplente nombrado por el Ejecutivo, que era el licenciado Alvarado Polanco, renuncia y dice que él prefiere realmente no participar en eso. Creo que fue muy ético de su parte, y se nombra a otra persona suplente, que eso simplemente lo hace el presidente en Consejo de Ministros, y llega una persona pues bastante afín a lo que ellos querían hacer. De más está contarles que el desarrollo para lograr la inscripción de la candidatura del general Ríos Montt estuvo llena de problemas, de algunas amenazas, de antejuicios de un lado y del otro, y finalmente se logró, no sin antes pasar por discusiones internas que ya vamos a hablar aquí, cómo es que se dieron, pero como es importante contarles a ustedes toda esta parte de la historia, hubo, por ejemplo, asuntos
a nosotros con el licenciado Flores, nos mandaron al despacho de él, un día X que se había discutido un asunto de estos, una corona de muerto con nuestros nombres. Bueno, yo creo que no hace falta explicar mucho por qué la estaban haciendo, ¿verdad? Creo que el mensaje estaba bastante claro. ¿Sabe? Cuando uno hablaba por teléfono en el celular, se oía básicamente que estaba intervenido. Tuvimos algunas cuestiones que han pasado, los que son jueces, secretarios, magistrados de la Corte Suprema, saben y han estado, porque hay alguna gente que es muy, muy valiente ahí, y han estado en algunos peligros más de alguna vez. Hubo un momento en que el procurador de Derechos Humanos, que era el doctor Sergio Morales, nos llamó a los que de alguna manera pues se habían hecho dos grupos, ¿verdad? Los que favorecían la candidatura de Ríos Montt, pensábamos que no se podía porque la Constitución lo prohibía. Y nos citó en un hotel capitalino un domingo para decirnos que había una corriente que quería capturarnos a nosotros momentáneamente porque no se podía por el derecho de antejuicio, pero que lo querían hacer para evitar que nos reuniéramos y siguiéramos discutiendo sobre el mismo tema, que nos aconsejaba que esa noche no durmiéramos en nuestras casas, que era muy probable que ahí nos buscaran primero, y que nos iban a llamar en algún momento por si había necesidad de salir antes de tiempo de nuestras residencias o lugares donde estuviéramos. Efectivamente se produjo la llamada, había una clave que nos habían dado en ese momento, que tuviéramos el pasaporte y un poco de dinero listo porque habían 2 o 3 embajadas que habían dicho que nos podíamos llegar a asilar momentáneamente a sus instalaciones. Y bueno, salimos corriendo de la casa, yo quiero que mi familia se fuera ese día, me fui a donde unos amigos momentáneamente, y se los cuento porque es parte de la historia que ojalá no se repita, que no lleguemos a eso, pero pues dada la importancia y dada la magnitud de las resoluciones de la CC. Afortunadamente ahí terminó, no pasó a más, y finalmente pues el general, como ya todos saben, fue inscrito por mayoría y participó en las elecciones, pero no logró el triunfo ahí. Esta sentencia trajo muchísimos problemas, grupos por un lado, grupos por otro lado, realmente discutiendo, hubo foros, algunos planteaban que los magistrados que no estaban de acuerdo renunciaran, y en fin, muchas instituciones como la Premio Nobel de la Paz y como algunas organizaciones de la sociedad civil plantearon muchos antejuicios contra los magistrados que habían permitido la inscripción. Aquí pues ellos mismos, o sea, se emitieron resoluciones, incluso se llegó a emitir una resolución, yo por ahí la tengo guardada, que decía que no se podía perseguir por ningún motivo a esas personas. Y la Corte la mandó a todos lados. El mensaje era, miren jueces, miren magistrados, miren Corte Suprema, deje de estar mandando cuestiones para acá porque no se puede. Lo cual creo que cualquiera que ya estudie Derecho, por supuesto, sabe que no es una cuestión que era estrictamente legal. Pero lo resalto porque desde ese entonces para acá, ahí creo yo que nació principalmente donde se dieron cuenta las instituciones, Congreso, Ejecutivo, Corte Suprema, Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, que el peso real o lo que significaba tener magistrados que fueran a la CC. Bueno, vino la siguiente corte en la cual con el licenciado Flores repetimos, él como titular y yo como suplente. Fue una corte más tranquila, no hubo tanto pleito, tanta discusión para algunos temas, y ya vamos a hablar cuando yo les cuente un poquito de las vivencias, pero creo que ya se las adelanté, pero algunas otras cosas más. Quisiera seguir porque si no el tiempo
nos va a comer con lo que es la función principal de la Corte de Constitucionalidad. Ustedes lo encuentran en el artículo 268 de nuestra Constitución. Y solo brevemente parafraseándolo dice: la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Luego habla de la independencia económica, que tiene un porcentaje del presupuesto del organismo judicial, etcétera, etcétera, etcétera. La Corte debe velar principalmente porque se respeten los derechos de los ciudadanos. Por eso es que se creó básicamente para evitar los abusos del Estado todopoderoso, desde el tiempo de la monarquía, que se hacía lo que el rey quería. Por supuesto que esta creación de la Corte vino de alguna manera a restarle poder al presidente. El señor presidente Miguel Ángel Asturias, presidente era, hacía y disponía lo que él quería. Una vez en alguna reunión, en un seminario, el presidente Portillo dijo, y lo dijo públicamente, que él estaba preocupado porque la Corte de Constitucionalidad no lo dejaba gobernar, porque le remitían o le adversaban sus disposiciones. Que le dijimos, no, presidente, es que precisamente la Corte está para eso. Ya no existe más el señor presidente todopoderoso que dispone y se hace lo que él quiere, sino que debe enmarcarse dentro de cierto rango legal, porque de lo contrario las personas pueden recurrir ante la Corte, ya sea vía amparo, vía inconstitucionalidad, a decirle, mire, esto es lo que realmente me parece y está mal. ¿Qué es lo que la Corte conoce a grandes rasgos? Conoce impugnaciones de leyes o disposiciones de carácter general, está en el artículo 272 de nuestra Constitución, ya sea en caso general o en caso particular, cuando considera que una ley es inconstitucional. Y esto fue una novedad porque antes una ley se emitía y aunque careciera de eso, de constitucionalidad, costaba muchísimo, no se podía y la ley seguía rigiendo. La Corte, lo conoce y, si le parece, al declarar la inconstitucionalidad de esta ley, lo expulsa del ordenamiento jurídico para que ya no rija más. Hay infinidad de casos que se han planteado. Conoce, y es lo que la población guatemalteca más ha oído, de los amparos, de la gente que recurre en amparo porque se siente violada en algún derecho, ya sea en un juicio, ya sea en alguna cuestión que participó con otra persona, etc. Y vía el amparo, lo que se trata es de restituir a esa persona en ese derecho violado. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque debe quedar muy claro que, y se ha mencionado y ha dicho por parte de la gente, que la Corte de Constitucionalidad ha usurpado funciones de la Corte Suprema. La Corte de Constitucionalidad no es un poder del Estado. Hay tres poderes claramente definidos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero la Corte, en materia de su competencia, amparo, inconstitucionalidad, etc., ahí sí puede ella, siempre y cuando se haya violado o crea la Corte o perciba la Corte que se ha violado algún derecho, restituir, pero no es que mande más que, no, ni debe tampoco, lo que ha sucedido, introducirse o meterse a resoluciones donde no hay ninguna violación, porque entonces la jurisdicción ordinaria no debe llegar ahí. ¿Qué ha sucedido? Que ante esta apertura que tuvimos, ante este enorme proceso que la gente vio que sí podía funcionar
y que podía alegar sus derechos, comenzó a llegar infinidad de casos. Llegan por materia laboral, penal, civil, administrativa. Y acuérdense que no hay materia, porque así lo dispusieron nuestros constituyentes, no hay materia que no sea susceptible de amparo. Recuerden que al principio dijimos que esta primera corte conoció 5,000 casos en los 5 años, más o menos, un poco más, un poco menos. La cuarta corte, donde un servidor ya estuvo del 2001 al 2006, conoció más de 5,000 casos por año. Por año. O sea, llegamos básicamente a 25,000 y pico de casos, si no un poquito más, en los 5 años. Vean ustedes que la primera y cuarta corte, y ahora me imagino que tienen mucho más, la diferencia, la acumulación de trabajo, no es un pretexto para decir que no se sacan en tiempo las cuestiones, pero es para que ustedes vean cómo ha ido cambiando y la cantidad de trabajo que llega. Por ejemplo, otra disposición que tiene nuestra Constitución es que todas las apelaciones de amparo, todas, que conocen tribunales de primera instancia, tribunales de cualquier lugar, pueblo, etcétera, salas de apelaciones o Corte Suprema, todas las apelaciones van a la CC. Imagínense ustedes la cantidad de trabajo que eso representa. Es una cantidad enorme. Ahora hay mucho más medios, computadora, Zoom, etcétera, para poder resolver. Antes se conocía un caso en el pleno de la Corte, se llegaba a un acuerdo por unanimidad, por mayoría, como fuera, se aprobaba en ese momento, pero la resolución pasada en limpio se la presentaban a uno 8, 10, 15 días después. Tenía que estar uno muy atento cómo quedó, etcétera. Fue a partir de la quinta corte en el año 2006, con un trabajo muy especialmente, honor a quien honor merece, a la licenciada Gladys Chacón Corado, que implementó que en lugar de tanto papel y que nos las llevaran, porque se las llevaban a uno haciendo no sé cuántas copias, etcétera, ya en pantalla se ponía el caso a discutir, se hacían las enmiendas o los votos razonados o lo que fuera, y de una vez ese día, al final de la sesión, se firmaba. Lo cual no solo da rapidez, sino da una mayor seguridad de lo que se está haciendo. Porque si yo discuto un caso hoy, y sé que en el momento yo sé qué fue lo que pasó. Con tanto caso costaba mucho que a los 8, 15, 18 días, ¿cómo no se saqué el caso? Etcétera, ¿verdad? Debido a esto, como les digo, el personal de la Corte es muy profesional. Yo siempre les sigo diciendo a los letrados de la Corte que ellos son los futuros magistrados. Algunos ya podrían por el tiempo de ejercicio, porque se exigen 15 años de ejercicio profesional, y tienen una experiencia, pero bárbara, porque tienen de estar trabajando en la Corte 10, 12, 15 años, y son los que conocen en primera instancia, muchas veces elaboran las resoluciones que luego discuten con el magistrado ponente, porque así funciona la Corte, se reparte entre los magistrados titulares, más o menos en orden, las ponencias, y ellos son los que proponen y llevan al pleno a discusión esto que les digo, que es lo que al final va a quedar. Yo quisiera, si fuera posible, y me lo permite la gente de Guatemala Visible, aquí me gustaría preguntarle a la gente, con lo que ya hemos hablado, ¿qué opinan de los entes que nominan magistrados? ¿Creen ustedes que es correcto con lo que ya hablamos o a ustedes les parece que hasta el 60% de la CC está integrada por poder público, ejecutivo, legislativo y judicial? Haciendo la aclaración que el judicial tiene, digamos, mayor injerencia en esto, porque quiera que no, es un poder del Estado que contempla
y resuelve y ve cosas judiciales. Pero ya hay gente que se cuestiona si no sería ya, después de 35 años que llevamos, cambiar esa conformación. Vamos a hablar más adelante de si es bueno este número o no de magistrados, pero por el momento, si se puede, pregunto a los señores que están manejando esto, si se podría hacer esa pregunta para ver qué opinan las personas. ¿Ok? Vamos a esperar. No sé si ya terminamos o todavía está pendiente. Todavía están respondiendo, licenciado. Ok, Estamos muy dando bien. un minutito Muy más. bien. Muy bien. Ahí ya terminaron, salió que la mayoría no está de acuerdo, el 57% no está. Creo. Miren, eso es muy interesante. Y les digo por qué. Por el tiempo que ha transcurrido, ya llevamos, creo que esta es la octava o novena corte, ya nos hemos dado cuenta cómo han funcionado, cómo han resuelto. Y entonces, creo que una de las dudas es esa, o sea, podríamos cambiar esa designación. Yo creo que tal vez el Congreso no tendría que designar a nadie. El Congreso es un ente eminentemente político y vi en los comentarios algunos que me llamaron la atención. Por ejemplo, alguien decía que llegan a los puestos creyendo que le deben favores a la gente que los nominó y que entonces eso lo que debe pasar es que ellos tienen que resolver a favor de ellos, lo cual tiene toda la razón la oyente, creo que era una estimable dama, porque no es así. Y es el siguiente punto, que es la independencia del organismo judicial. No voy a salirme de aquí, perdonen. Esto está. La independencia del organismo judicial, perdón, de la Corte de Constitucionalidad es total. No hay nada que una a la persona que, por ejemplo, designó la Corte Suprema de Justicia con ellos. Y hoy, casualmente, y porque así pasa, tenemos un ejemplo. Hoy en la tarde recibí el otorgamiento del amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad, un amparo del Procurador de Derechos Humanos, en el sentido de frenar, dejar sin efecto las actuaciones tendientes al antejuicio que se planteó contra la magistrada Gloria Porras y el magistrado José Francisco de Matavela, cuyas actuaciones, según entiendo, ya estaban en el Congreso, y el Congreso estaba a punto de nombrar la comisión pesquisidora. Esta votación quedó 3-2 y uno de los integrantes de porque hubo varias inhibitorias, lógicamente los implicados
no conocieron ellos como debe de ser, pero una de las personas que conoció fue el suplente designado por la Corte Suprema de Justicia para la CC ahorita recientemente, y él votó a favor de que se otorgara el amparo provisional. Traigo esto a colación nada más porque eso es una muestra de cómo se debe actuar. No digo que esté bien o mal, eso no lo estamos juzgando ahorita, no, pero estamos viendo pues que no debe haber nunca una subida, como me nombró, ¿qué querrán ellos o qué resuelvo? No, es clave, la independencia de los magistrados es clave, porque si no, la Corte no puede funcionar y los fallos que va a emitir son contrarios a derecho o a intereses del propio particular. Otro comentario que pude ver por ahí es que decía, a la Corte deben llegar juristas y no políticos. Por supuesto, políticos a la Corte no, los políticos tienen su campo en el Congreso o para las elecciones o como gobernadores, esa es otra cosa, pero no a la Corte de Constitucionalidad, porque aunque la Constitución es Constitución política de la República de Guatemala, lo que debe llegar son juristas y deben llegar los mejores juristas para garantizarle al pueblo de Guatemala que las resoluciones que va a emitir son totalmente apegadas a derecho. Y es que miren, parte del problema que estamos viviendo ahorita es ese. No funciona la justicia. No está funcionando. Entonces la gente se siente indefensa. La gente dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde puedo lograr yo protección? Fuera de eso, ¿qué inversionista quiere venir a Guatemala si realmente no se respetan las leyes o cambian? O sea, ¿qué seguridad tiene, por lo menos, de un procedimiento justo, apegado a derecho, donde se resuelva correctamente como debe ser? Ese es mucho el problema que estamos teniendo. Se nos viene ya otra elección de Corte de Constitucionalidad que debe tomar posesión el 14 de abril del año entrante. Ya estamos tarde, ya por supuesto suenan nombres, se mencionan nombres, van y vienen, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado porque sobre todo esta última Corte, esta del 2016 a 2021, ha pasado por infinidad de resoluciones que han ido de uno a otro lado y que alguna gente la han dejado insatisfecha, por supuesto, a otra no, pero subido de tono, o sea, ya esto se politizó en muchas cosas. Y ya creo que no hay nadie en Guatemala, o muy pocos serán, que no se han dado cuenta del gran papel protagónico que tiene la Corte, de lo que la Corte puede decidir, de lo que la Corte puede resolver en contra del Ejecutivo, en contra del Legislativo y en contra del Judicial. O sea, en contra de cualquiera de los poderes del Estado. Y entonces eso nos lleva a hablar de lo que es el poder real de la Corte. Miren, los constituyentes, por lo que ya mencionamos, le dieron un poder increíble, un poder casi omnipotente a la Corte de Constitucionalidad para que pudiera resolver y defender al ciudadano, al individuo, al particular, repito, contra el Estado Todopoderoso. Por eso dijo que no había materia que no era susceptible de amparo. Por eso es que todo el mundo plantea amparos hasta a veces sin razón. Desde que uno ve en la Corte algunos amparos, dice, hombre, esto no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, hay que entrarle y después decir que no, etcétera. De eso se ha abusado mucho. Ya llegó el momento en que debemos regular ese poder de la Corte. Miren, la Corte ahorita prácticamente no tiene límite. Y ustedes lo han visto estos últimos años, resoluciones que deja sin efecto, resoluciones que hace que las vuelva a repetir la Suprema, etcétera. Esta cuestión de amparar y que no se siga, además la resolución dice, y que no se siga ninguna persecución penal. O sea, estacionó la cuestión. Las resoluciones que emite contra algunos candidatos presidenciales que
a su criterio no pueden correr para una elección. Entonces sí ya llegó el momento y por eso se había planteado hace años, una modificación a la Constitución, pero estrictamente en la parte de la justicia. Solamente en la parte de la justicia. Hay un trabajo muy bueno que lo hicieron Universidad de San Carlos, Universidad Rafael Andívar, y así es, yo tuve oportunidad de ver, que era básicamente solo a eso, pero cada vez que hablamos de esa reforma, comienza la gente, no, pero también hay que reformar esto, el otro, entonces se nos vuelve, como pasó en la última modificación a la Constitución, que se nos vuelve de todo tipo de cuestiones, con lo cual la gente ya no quiere, porque se nos va de las manos, ya no lo entiende, y se hacen muchas reformas que realmente no son necesarias. Pero yo sí creo que ya llegó el momento real de que la Corte realmente tenga un límite y alguien debe controlar ese poder total que la Corte tiene. Porque, repito, depende mucho las personas que lleguen ahí, sí es cierto, pero puede llegar cualquiera y no importa quién esté, debe tener como tienen los juzgados, las salas de apelaciones, la Corte Suprema, quien revise. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, una resolución final de la CC, ahí quedó. Nos guste o no nos guste, la comparta o no la comparta, ya no la puedo recurrir, como sí puedo hacerlo en un juzgado, en una sala o en la propia Corte Suprema de Justicia. Ahí ya no. La Corte, por eso se le llama, un poco en chiste, un poco en serio, es la Corte Celestial, porque lo que la Corte al final vaya a definir, hasta ahí llegamos. ¿Cómo hacerlo? Creo que se puede buscar la forma de revisar de alguna manera, si no todas las resoluciones, por lo menos algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad para cortar, quitar, regular ese poder tan grande que es entendible en el año 85, pero ya no en el 2020. Creo que eso ya debe desaparecer. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos así, algunos abogados que hemos platicado, tenemos pena que lo que se vaya a proponer es, miren, eliminemos la Corte de Constitucionalidad, ya no más, ya no más. Sobre todo los que están descontentos con una o varias resoluciones y perdamos todo este camino que hemos ganado, porque algunos proponen que sea una sala directamente del organismo judicial, pero realmente yo creo que eso sí, en estos tiempos, no serviría, no sería una garantía esencial para nosotros los ciudadanos que queremos lograr. Otra cuestión que no quería dejar de mencionar es las resoluciones en el Pleno. Miren, los que son jueces, secretarios, magistrados, que entiendo que había mucha gente ahí pendiente que se inscriba al taller, saben perfectamente cómo se discuten los casos, sabe cómo se presenta un caso y las objeciones, y luego la famosa votación, que por eso siempre son en números impares, o 5 o 7, porque 4-3, 3-2, etcétera, y se gana por mayoría. Muchas veces es un poco frustrante para uno el que uno cree que tiene razón en un punto, que lo pelea, en el sentido de discutirlo jurídicamente, pero no lo gana. Entonces, claro, pues este es el voto razonado, como vi que había en la resolución de hoy que hablo del antejuicio, y expreso por qué no estoy de acuerdo o por qué no me parece esta cuestión o tal otra cuestión, y ahí la digo. Nosotros con el licenciado Flores, en muchas cuestiones en que no estábamos de acuerdo, ahí está, y hay un libro de votos razonados, y ahí quedan, porque por lo menos para la historia o para cuando se discutan esos casos, queda lo que uno pensaba, lo que uno creía que debía haberse resuelto. Pero, como les digo, el poder es increíble. Y otra cuestión, así como preguntamos, esta cuestión es, también se ha hablado y me gustaría preguntarle a los estimados oyentes, y ya se ha dicho varias veces que sería conveniente que la Corte no cambiara totalmente los 10 magistrados cada 5 años, sino que se cambiara por partes.
por ejemplo, a los 3 años la mitad y luego la otra mitad, con lo cual se lograría un poco de más continuidad en la Corte, porque a veces entran los nuevos magistrados, a veces repiten los magistrados y es muy válido, pero cuando entran todos nuevos, no es que no sepan, pero en lo que entienden el tejimaneje, en lo que se adaptan, pasa un buen tiempo en el cual se evitaría si, por ejemplo, se hace por partes. A mí me gustaría plantearle al staff si pueden hacer esta pregunta, si, ¿qué piensan nuestros oyentes de cambiar la Corte por periodos diferentes? O sea, que no cambien todos al mismo tiempo, sino que vaya siendo parcial. Ya fue colocada la pregunta. Ya la vi. Perfecto. Voy a contestar. Muy bien. Todavía están votando, ¿verdad? Faltan como un 20% de votos. Muy bien. Ya, ahí deberían aparecer ya los resultados. No sé si ya. 74% que se cambie en diferentes periodos. Miren ustedes qué importante. O sea, esto debe de ser y no debemos tardarnos en eso. Por ahí vi algunos comentarios muy interesantes. Alguien decía que si esta forma de integrar la Corte garantiza la independencia. No, no. La independencia se garantiza con personas honorables, éticas, que entiendan perfectamente a qué llegan a la Corte y que no llegan para pagarle favores a ninguno. Yo siempre he dicho, y soy partícipe, que por ejemplo, el organismo judicial debería o podría perfectamente nombrar a jueces o magistrados de sala que son excelentes. En el organismo judicial hay muy buen personal. No voy a mencionar nombres para no ofender a nadie, pero hay gente muy valiosa, con mucha experiencia, que no solo entiende de cuestiones judiciales, entiende de resoluciones y han sido y han demostrado ser muy independientes. Y vaya que ha sido difícil, sobre todo algunos jueces penales que ahí están luchando contra la corriente. Esas personas serían excelentes magistrados en la Corte de Constitucionalidad. Y yo estoy seguro
que no llegarían porque los nombró el organismo judicial a resolver a favor de ellos. No, no, no. Y debe ir entendiendo los órganos que actualmente nominan que no es poner a la persona que sea un yes man, no, no, no. Es poner a un buen jurista, que por supuesto puede hablar con él, hay cosas de Estado que son convenientes y eso no es prohibido, pero no a una persona a quien le tenga que dar órdenes. Eso es nefasto, nefasto. Entonces, la forma es llevar a las mejores personas, buscar los mejores perfiles. Lo que pasa es que se ha vuelto impresionante en cuanto la gente se presenta cuando no quieren que sean ellos, hay impugnaciones, hay difamaciones, salen a relucir que en el año no sé cuánto hubo un accidente de tránsito, bueno, unas cosas que de verdad no tienen nada que ver, y entonces esto va en detrimento de nuestras instituciones. La Corte de Constitucionalidad es una institución muy útil, muy noble y necesaria, pero siempre y cuando la integremos debidamente, la integremos con la mejor, miren, con la mejor gente. Los países, Estados Unidos, Inglaterra, Europa en general, tienen o quieren o han tenido a su mejor gente, a sus mejores juristas en la Corte de Constitucionalidad o en la Corte Suprema o en los juzgados. En otros países son vitalicios. Guatemala, cuando se habló de vitalicios, se les paró el pelo a muchos que dijeron, no, 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 ¿qué hacemos si una persona no sale bien o no es correcta, o etcétera? Se habló que en lugar de 5 años, tanto en Corte Suprema como en salas de apelaciones, como en Corte de Constitucionalidad, fueran más, si no vitalicio, por lo menos 9 u 11, porque para darle un poquito más de continuidad. Y eso nos permitiría ir cambiando por fases. A los 3, 4 años los primeros, etcétera, etcétera. Y otra pregunta que dejo en el aire, no sé si alguien ya la pensó, no para que la hagan, solo para que la piensen ustedes, es si el número actual de magistrados, 5 de magistrados titulares y 5 de suplentes, es suficiente en la Corte, debido al excesivo trabajo que hay. Podríamos, en la Corte Suprema son 13. No digo que no haya trabajo, pero creo que hay un poco de más trabajo en la CC. Entonces podrían ser 9, ya no suplentes, o podrían ser 11, etcétera, porque sí, el trabajo es cada vez. Yo no, en esta actual Corte no he tenido la curiosidad de ver, pero les aseguro que están llenos de casos, ¿verdad? Y con esta cuestión virtual y sesiones virtuales y todo, pues cuesta un poquito más. Claro, para toda la gente que acude a la CC, su caso es importante, pero la Corte tiene que ir seleccionando un poquito cuál es más importante uno que el otro, o cuál debe ir primero, o por ejemplo, este urge porque si la resolución no sale hoy o mañana, ya va a ser tardía, etcétera. Pero esas dudas, esas cuestiones que nosotros manejamos, que nosotros como ciudadanos o como abogados, porque miren, esa es otra cosa. La CC no es solo cuestión de abogados, no es solo cuestión de juristas o estudiantes de derecho, no, es cuestión de todos los ciudadanos. Nosotros un poquito en broma decíamos que todo el mundo tarde o temprano desfila por la CC. Pasa algún caso. A nosotros una vez nos llegó un caso, y con esto ya iría terminando, Marielos y señores, porque creo que daba la hora de estar platicando, pero nos llegó un caso sobre una persona que impugnaba que no le inscribían aún su perro, a un canino, en un concurso que iba a haber de perros. Yo les digo, miren, no es que para la persona no sea importante, pero se dan ustedes cuenta el tiempo que le dedicamos a esto, el tiempo que tenemos que ocupar en esto, cuando hay un sinfín de casos que son, a mi parecer, respetando mucho a la persona, porque para él era vital por concurso, no sé qué, pero ya se imaginan ustedes, hasta eso ha llegado a la Corte. Pensiones alimenticias, paternidad y filiación, no digamos cuestiones penales,
cuando un juez en estricto cumplimiento ya dictó, por ejemplo, una orden de captura, no, entonces vamos a amparo porque una coma, porque, o sea, vuelvo a repetir, hay que limitar ya toda esta cuestión. Yo creo que ahí me quedaría para proceder un poquito a dar interdicción, ya son las 7:20, entonces ya creo que hablamos, no sé qué opina la Gracias, gente. licenciado. Sí, creo que en este momento vamos siguiendo nuestra agenda y le pedimos a Sebastián que realice la prueba final en este momento. Muy bien, un momentito. Ahí tienen el link para ingresar a la prueba final. Vamos a dar unos minutos para que la vayan llenando. Ahí está con el nombre de evaluación 2. Ya tenemos varias respuestas, así que si gustan, vamos a dejarla
abierta la prueba unos minutos más, pero podemos también arrancar con las preguntas. Ah, ok. Entonces, mientras terminan de hacer llenar su prueba, les vamos a ir dando lectura a las preguntas que nos fueron enviando durante el transcurso de la participación del licenciado Luna Villacorta. Licenciado Luna Villacorta, ¿cuál es su opinión con respecto a los autoamparos que se han visto? Miren, esto está muy de moda hoy en día y yo creo que no es que sea ilegal, pero no es ético, no es moral. Uno no debe ser juez de sí mismo ni juzgarse a sí mismo. Estos autoamparos que se dieron últimamente por motivo de los antejuicios no son los primeros. Todo este año hemos discutido en plena pandemia que ya existían algunos otros, pero hay que diferenciar, por ejemplo, cuando llega el caso y que fuera contra 4 magistrados o 5, ellos se inhiben de conocer, pero si no alcanzara el número de magistrados, se hace lo que se llama un sorteo obligatorio y entonces ahí ya conoce uno, pero por obligación, que es diferente. A estos personajes que hoy antejuiciados, sí se les ha criticado que ellos no se inhibieron, sino que conocieron ellos mismos su caso, lo cual, repito, no es correcto. Gracias, licenciado. Más preguntas. ¿Cuál es su opinión a lo largo de la historia, ya que ha conocido también todo lo que ha pasado en la CC? ¿Qué avances a su criterio ha obtenido la Corte de Constitucionalidad? Yo creo que los avances son en lograr, de alguna manera, la defensa de muchas personas que de otra forma jamás hubieran logrado una protección legal. Hay gente, por ejemplo, se ha protegido a gente que el ICS con algún pretexto no lo quiere cubrir, no lo quiere tratar o no lo quiere dar medicina. Se ha cubierto, por ejemplo, necesidades educativas de la población, de colegios que no inscriben, de colegios que no le dan cupo, etcétera. Yo creo que al final la Corte sí ha hecho bien su papel a lo largo de la historia y no digamos en casos relevantes como la famosa sentencia del Serranazo, en la cual gracias a la Corte se le devolvió al país, a nuestra nación, la vuelta a la institucionalidad por la vía legal, porque estábamos acostumbrados a golpes de Estado todo el tiempo, la famosa marimbita en la radio, etcétera. Así que por eso mismo es que creo que la Corte debe seguir, pero, repito, con varios cambios, como por ejemplo, limitar el poder real y actual que tiene la Corte y debemos insistir en que llegue la mejor gente. ¿Cómo? Cuando salgan las propuestas, la gente debe pronunciarse. No solo abogados, no. La gente debe pronunciarse en redes sociales, etc. Si conoce algo por lo que la gente no pueda ir, al igual que apoyar a la gente que sea buena para que logre llegar ahí. Gracias, licenciado. Otra pregunta de nuestros participantes hoy. ¿Qué sucede o qué procede si no se actúa como lo establece una resolución de la Corte de Constitucionalidad? Miren, eso creo que es muy buena pregunta. Eso es un desacato. Hay resoluciones, por ejemplo, la CC, me acuerdo yo, se emitió una resolución para que se desaforara, para que se despidiera al ministro de Educación en la época de Álvaro Colón, porque no cumplió con un amparo provisional. Y el presidente Colón la acató y lo tuvo que despedir. Tuvo que quitarlo de su gabinete. O sea, por eso es que hemos hablado un poco de que las resoluciones de la Corte tienen que cumplirse. No es si a mí me gusta o no me gusta, no. Deben de cumplirse y he ahí el motivo principal para buscar un mecanismo que permita de alguna manera, aunque sea una resolución de la CC, poderla revisar para que no tenga la CC en algunos casos, no digo todos, la última palabra.
Gracias, licenciado. Preguntan también qué opinión le merece a usted la propuesta de reforma, que ya nos habló un poco de eso, en materia de justicia, que se discutió en el año 2016, pero particularmente que no prosperó, específicamente en el tema de los cambios que se sugerían para la Corte de Constitucionalidad. Perdón, los cambios. Sí, lo que se sugería en ese entonces como cambios en relación a la CC. Sí, miren, yo creo que esos son los temas que hay que discutir. No eternamente, no. Discutirlos rápidamente para afinarlos y llegar a una conclusión, porque en Guatemala somos un poquito dados a que discutimos, pero nunca concretamos. Miren cuánto tiempo tenemos de estar viendo que este cambio, que si hacemos esto, que... Yo creo que perdimos la señal con el licenciado Luna. Sí, voy a tratar de hacer contacto por aquí, por el teléfono con Que él. que no tuvieran un poder absoluto. Licenciado, perdón, Sí. se va a tener que retroceder unas 2 oraciones porque se había congelado su pantalla, perdón. Perdón, ok, no tenga pena. No, yo decía que estoy de acuerdo en que se reforme la Constitución en cuanto a lo que es el sector justicia. Y ahí podemos aprovechar para la CC, por ejemplo, ampliar el número de magistrados, a que no todos los magistrados cambien al mismo tiempo, que es un sentir del 74% de los estimados oyentes, lo cual ya nos indica la necesidad de hacerlo. Y podemos también aprovechar a limitar de alguna manera el poder casi omnipotente que actualmente se tiene. Gracias. Vamos a continuar. ¿Cómo se distribuyen los casos a lo interno de la Corte de Constitucionalidad? Es decir, ¿cómo se sabe a qué magistrado le va a tocar cada uno de los amparos o los... Antes era un secreto como que fuera de confesión. No se podía saber. Le dije, miren, si estos expedientes son públicos. Y de un buen tiempo para acá, cualquier persona puede saber, porque era muy peligroso, un montón de excusas. Hoy en día uno accesa por medio de computadora en la propia corte o desde su oficina y ya le sale la persona que es el magistrado ponente. Por ejemplo, magistrado vocal 1, fulano de tal. Y uno sabe que él es el ponente y es más, en las propias resoluciones se pone quién fue el magistrado ponente. Y esa distribución... Esa se hace automáticamente en computadora. Y perdón, eso fue una omisión que tuve cuando hablamos de las pelotitas, de cómo se sorteaba a los magistrados suplentes o por inhibitorias, etcétera. Hoy en día se hace directamente la computadora en un programa especial que va eligiendo a uno, a otro, para que todo el mundo participe en todas las resoluciones. Es un método más moderno y más creíble, más justo. Ok, vamos a ver, aquí también hay una pregunta que dice, ¿qué recomienda ante la incapacidad del Congreso de la República para la elección de los magistrados del organismo judicial? No de la CC, pero esta circunstancia que se está dando actualmente. No es incapacidad, simplemente no lo quieren hacer. Hoy creo que era la última sesión del periodo ordinario y era el último punto. Por supuesto, nunca van a entrar, porque lo que se rumora es que lo que quieren hacer es que esta misma corte designe magistrados a la CC. Vean ustedes la importancia que tiene ya para todas esas personas la CC. Entonces no es incapacidad. Yo ya había dicho la vez pasada, con Guatemala Visible tuvimos una plática, se acordará Marielos, que participaron Luis Fernández Molina y Raquel Zelaya. Les dije, el MP ya debería haber ejecutado el amparo que tiene provisional. Que ejecuten el amparo obligando al Congreso, que en tantos días debe elegirse. Pero no lo han querido hacer, pues. Y también hay una pregunta muy, muy específica. Uno de nuestros participantes dice que actualmente hay un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, definitivamente se refiere al licenciado Molina Barreto, que fue candidato a vicepresidente, que si esto no podría influir
en dar su voto a favor de una posible candidatura de Suri Ríos en las próximas elecciones? Pues mire, no lo sabemos, pero sí realmente yo creo que una persona que ya tiene un activismo político muy válido, que todo el mundo tenemos derecho, pero ya es miembro de un partido, pues creo que no es lo mejor para la CC. Vamos con la siguiente, vamos a ver. Justamente relacionada a dos preguntas atrás, ¿considera que la actual Corte Suprema de Justicia podrá nombrar al magistrado de la CC teniendo en cuenta que están en un periodo extraordinario? ¿Cuán válido va a ser ese nombramiento? Esa pregunta es la pregunta del millón. Miren, sí lo puede hacer porque ellos están en pleno ejercicio de sus funciones, porque no pueden abandonar su cargo. Sin embargo, ya algunos juristas se comienzan a preguntar si eso no es impugnable, si eso va a ser válido o si eso tiene suficiente asidero legal. Veremos, yo creo que va a estar esta corte para marzo que se nombre. No veo a esta Corte Suprema cambiar antes de eso. Más preguntas. Bueno, hay varias repetidas. Hay una gran inquietud en relación a no acatar las indicaciones que dio la CC o a que el Congreso de la República no ha dado por finalizado ese episodio del nombramiento de los magistrados de las Cortes. ¿Por qué no se ha actuado de parte de, por ejemplo, el Ministerio Público, o quién tendría que actuar para obligar al Congreso a darle cumplimiento a esa resolución? Yo insisto y creo que esta es una pregunta para la fiscal general, porque ellos plantearon el amparo que trajo como consecuencia todo este problema en que estamos. Si ustedes se acuerdan, con aquellas personas que fueron a visitar a un político de antes, que se suponía que eran favores, etcétera, comisiones de postulación. Entonces, señaló a algunos implicados. Por supuesto, no ha terminado esa investigación, ya la debería haber terminado, pero al otorgarse el amparo al Congreso, ellos pueden pedir la ejecución de ese amparo para que en determinado plazo, tantas horas, tantos días, se elija. Por supuesto, la resolución de la CC no ayuda porque fue una resolución que no sé a quién se le ocurrió o no sé por qué salió en esa forma, pero complica demasiado la ya difícil elección que tiene que hacerse en el Congreso. Pareciera, dicen algunos de los oyentes, pareciera que lo hicieron a propósito para ayudar a que el Congreso no eligiera a los Podría ser, magistrados. dice que podría ser, porque yo creo que al Congreso le cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Cada diputado de viva voz, cada diputado debe decir por qué sí o por qué no. Imagínense ustedes el tiempo que lleva eso. Pues hicimos el cálculo y sí se lleva meses, definitivamente. Claro. Dedicándose solo a eso. Sí, siempre y cuando comenzaran puntuales, llegan todos, hay quórum y hay... Por supuesto. ¿Verdad? Claro. Según su experiencia, licenciado, ¿qué se necesita para incentivar la independencia de los magistrados? Yo creo que lo que se necesita es que la gente entienda que va a servir ahí. Que tal vez el periodo sea mayor, porque algunas gentes dicen, bueno, yo voy a ir ahí, voy a dejar mi oficina en el caso de los magistrados titulares, y ¿qué hago después al regresar? Yo fui de los que participé en la elaboración de la carrera judicial. El organismo judicial es una ingratitud que los magistrados de sala y los jueces, bueno, los jueces tienen más permanencia, pero los magistrados de sala tienen que estar cada 5 años pidiendo que los vuelvan a nombrar y yendo al Congreso. Eso es lo más injusto. Lo habíamos propuesto en los acuerdos de paz, una ley de carrera judicial, que ellos tuvieran como un trabajo común y corriente, indefinido. Si lo hacen mal, si no están cumpliendo, hombre, igual se les puede despedir. Los magistrados de Corte Suprema, yo entiendo que no, porque ese es un puesto que debe durar un cierto tiempo, donde hay cierta política, no política partidista, pero sí tienen que ver otras cosas, pues ahí sí no va la carrera judicial. Pero los magistrados de sala
Eso lo propusimos desde el año 97. Y cuando usted era magistrado, licenciado, pregunta uno de nuestros participantes cómo fue la evaluación del tema de la reconocida honorabilidad. Es que miren, lo que la Corte ya dijo una vez fue, o se tiene honorabilidad o no se tiene. Porque yo no voy a ser medio honorable o 60% honorable, no, eso no se puede. Es muy subjetivo y es muy difícil calificar a una persona. Pero miren, realmente los entes que nominan conocen a las personas. Los entes que nominan saben, sobre todo si ha habido algún problema muy grave con alguna persona. Algún juicio por robo, por desfalco, por estafa. Pues hombre, esa gente no debería llegar ahí. Entonces no es tan difícil. La honorabilidad o se tiene o no se tiene. Aquí nos envían más preguntas en relación justamente a ese tema de la designación. Y dicen así, las universidades privadas deberían designar un magistrado titular y un suplente por su parte o conjuntamente con la Universidad de San Carlos. Mire, yo respeto mucho a la Universidad de San Carlos, sé que es la Universidad Nacional, no soy egresado de ahí, yo soy egresado de Landívar, conozco muchísima gente muy valiosa de la Universidad de San Carlos, pero creo que que la Universidad de San Carlos participe solo ella en muchas cuestiones como junta monetaria, como en la Corte de Nacionalidad, ya debería haberse cambiado. Debería ser 2 representantes de las universidades, incluido la Universidad de San Carlos, pero no solo ellos. Porque eso, por ejemplo, limita a que solo egresados de la Universidad de San Carlos puedan llegar a la CC, pues por parte del Consejo. Eso no debería ser así. Pregunta también acerca de cómo, bueno, cuál sería la forma de entonces decidir qué universidad lo hace. ¿Usted considera que podría ser, por ejemplo, por sorteo? Yo creo que no, yo creo que deberían ser, que miren, el problema con las comisiones de postulación, hablando de todo un poco, es que en cuanto se dieron cuenta que podía haber participación, se crearon, yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo fui decano, éramos 4 facultades, Marroquín, Landívar, Galvez y San Carlos. Entonces, como los decanos determinan el número, era muy fácil. Y ahora hay 14 o 15, etcétera, y van a seguir purulando por todos lados. Yo creo que lo que debe hacerse es las universidades que tengan facultad de Derecho de más de tantos años, lo cual garantiza que no se están creando en este momento ni creando solo para una elección. Eso podría ser un parámetro, pues. Tenemos otra aquí, una un poco en el ámbito nacional. ¿Qué opinión le merece, licenciado, el creciente enfrentamiento que hay entre la Corte de Constitucionalidad y otros poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Congreso? ¿Cree que sea un síntoma del agotamiento del actual régimen político o solo es el ejercicio normal de nuestro orden constitucional? No, miren, yo creo que parte es lógico entenderlo que pueda haber discrepancia, pero no debe haber un enfrentamiento, porque este enfrentamiento nos ha llevado a estas manifestaciones, a estos problemas, a que, por ejemplo, se diga que no se le va a hacer caso a una resolución emitida por la CC, hay un pleito manifiesto entre Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, lo cual no debe existir. La Corte Suprema, bien manejada, bien llevada, debe entender que ellos son un poder del Estado, lo que no es la CC, que únicamente tendrá injerencia en la CC en cuestiones atinentes, amparos, inconstitucionalidades y otras cuestiones, nada más, solo en cuanto a su materia. Pero sí creo que ahorita eso está siendo muy peligroso, muy penoso para el país, porque nos ha llevado y nos puede llevar a un enfrentamiento que sea todavía peor. Y licenciado Luna, vamos con la siguiente pregunta. Preguntan cómo vio usted el tema de todas las resoluciones que dio la Corte de Constitucionalidad y todos los casos que se llevaron ante esta Corte durante el proceso previo a las elecciones generales del año pasado. Solo, perdón, o sea,
cuando los candidatos, etcétera, se referirá. Cuando tuvo que, la Corte de Constitucionalidad emitir. tuvo que resolver si participaban o no participaban en última instancia, porque el Tribunal Supremo Electoral lo elevó, digamos, ya fue subiendo. Sí, es otra cosa que es toda la vuelta, que ya se dijo que el amparo debe ser directo a la CC y no irse Tribunal Supremo, Corte Suprema y después CC, porque se tarda un tiempal, ¿verdad? Mire, uno puede estar o no de acuerdo con lo que la Corte resolvió, pero creo que debe respetarse. Y creo que en este caso fundamentó bien su resolución. Es más, dijo en su resolución, y me acuerdo yo haberlo leído, lo que se llama normas pétreas en la Constitución, quiere decir que son normas que no se pueden modificar, nunca, solamente haciendo otra Constitución. Lo que dijo la CC en ese entonces, me imagino que se refieren al caso de la licenciada Suri Ríos, es que, perdón. Sí, no, la persona tal vez no se especifica. Yo recuerdo por lo menos 2 casos de las 2 candidatas, Telma Aldana y Suri Ríos, que terminó la Corte resolviendo. Bueno, lo de Telma Aldana fue por otra razón, que había unos procesos, etcétera. Pero en el caso constitucional de Suri Ríos, lo que la Corte dijo fue que la norma que prohíbe la participación de los familiares de jefes de Estado que han sido golpistas, se lo digo en esas palabras, aunque está redactado un poquito diferente, es para toda la vida, injusta o no justa, eso es otra cuestión. Pero la Corte misma resolvió ahí que era una norma pétrea, con lo cual lo que quiso hacer, me imagino yo, fue cerrar el camino para el futuro. Ya veremos en las próximas elecciones la Corte de turno cómo resuelve. Gracias, licenciado. Aquí pregunta también cómo podemos comparar la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál ha funcionado mejor según su criterio? Yo creo que ha funcionado mejor la designación a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, o por lo menos había funcionado mejor, porque en la Corte Suprema se ha vuelto, como el Congreso es el que elige al final, se ha vuelto un problema puramente político, de favores, etcétera, no en todos los casos, pero sí en algunos de ellos, lo cual se ha evitado un poco más, no digo que totalmente, en la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver la siguiente. Dice otro de nuestros participantes, si usted considera que debería darse un mayor rol a la jurisprudencia o que si es mejor seguir interpretando sin adiciones en el texto constitucional. Un mayor rol, perdón. Sí, que si tenga, sí. digamos, Yo creo que la jurisprudencia incluso en la Corte de Constitucionalidad es muy importante y que 3 casos forman esto, etcétera. Yo creo que es importante ver, observar, aunque la propia Corte puede salirse de su propia jurisprudencia razonando por qué lo hizo. Pero creo que sí hay casos parecidos, similares o muy iguales en que puede hacerse uso muy bien de la jurisprudencia y por eso fue que el legislador contempló esa posibilidad. Y vamos a ver, está preguntando la misma persona que si estas interpretaciones no dan paso a lo que está pasando justamente hoy en día, que son la interpretación según las ideologías distintas, y entonces los guatemaltecos estamos en un vaivén dependiendo quiénes son los jueces y no apoyados en una jurisprudencia y en la ley que no tiene, digamos, ningún favorito. Es que es diferente la jurisprudencia a la interpretación política de los magistrados. Porque la jurisprudencia ahí está, dice cómo se resolvió y uno puede decir basado en el caso tal y tal y tal, la Corte resuelve así. O la Corte cambia su jurisprudencia al caso tal por esto y esto y esto. Lo que últimamente, el problema que hemos tenido es que Guatemala está muy politizado, se ha vuelto izquierda y derecha. Y entonces esto ha llegado ya a todas las latitudes. Ya incluso penetró la justicia. Entonces estamos muy confrontados. Entonces, si el fallo es así, porque esta gente es de izquierda. Si es así, porque es de derecha. No, eso no debe existir en ningún juez, ni constitucional ni no constitucional.
Bueno, creo que estamos abarcando más o menos el sentido de lo que todos repiten un poco las preguntas, pero tratamos de hacer, digamos, la asociación. Correcto. Aquí hay una última que es distinta y es por qué la designación de la USAC y del Colegio de Abogados son las únicas que pueden ser impugnadas y las de los otros tres poderes del Estado no. Eso lo consideró el legislador constitucional, me imagino yo, porque en el Consejo Superior y en el colegio hay una elección en la cual se vota. En el Consejo no sé si son 30 y pico miembros, y el colegio ya se imagina usted, pues aunque no votan todos, por lo menos votan 2.500 personas. Entonces, como es una elección propiamente dicha, las otras son designaciones, por eso es que esas dos son impugnables. Pero hoy en día ya se impugna cualquier designación. Verbigracia se impugnó la designación que hizo la Corte Suprema del magistrado suplente hace 2 años. Y recién se acaba de resolver porque se mantuvo la imposibilidad que el doctor Conrado Reyes llegara a la CC con un amparo provisional. Y hace, no recuerdo, 1 mes, 2 meses, se dictó el amparo definitivo. Entonces, ahí se supone que eso no se puede impugnar. Esto se cambió un poco a raíz de la famosa ley de comisiones de postulación, que abrió un poco más la posibilidad de las impugnaciones. Gracias, licenciado. Con esto vamos entonces cerrando. Ahí llega una última más. Vamos a darles Correcto. una última para no dejarlos con la duda. En relación a limitar el poder de la CC, ¿cómo sugiere usted que debería hacerlo? ¿Es mejor que los magistrados elijan los casos que deben conocerse o que solo lleguen los que fueron resueltos por otros tribunales? Perdón, no entiendo mucho la pregunta. Yo ¿Cómo creo que limitar el poder de la CC? sí, limitar el poder de la CC, pero yo creo que tiene un poco de confusión nuestro oyente porque todo es susceptible de amparo y Sí. los magistrados, usted me corrige si no lo entiendo bien, no pueden elegir si resuelven o no resuelven un caso, deben dar una solución. Yo creo que, pero creo que vamos a responderle de la siguiente manera. Una forma de limitar sería con la modificación de que ya no todo sea susceptible de amparo. Que se limite un poco más la procedencia del amparo para que no se interponga a un trabajador que pelea su indemnización que no se le pagó. Y el patrono va y viene y recurre todo lo ordinario y después en amparo, hombre, aunque hay salarios caídos, etcétera, al pobre se le va a ir pagando a los 5 o 6 años. Eso no es justicia. Entonces, debería decirse, si no específicamente para qué sí el amparo, por lo menos para qué no, que se limite el uso del amparo, porque de lo contrario, el poder de la Corte es omnipotente, lo cual, repito, ya no es adecuado en este tiempo. Bueno, ahora sí, voy a darle la palabra a Mónica. Tenemos una última actividad de manera muy breve, así que por favor, Mónica. Gracias, muchas gracias, licenciado, por su Para servirles. exposición. Creo que todos aprendimos bastante. Gracias también por las respuestas, a todos también por las preguntas, porque estuvieron muy interesantes y también se nota que tuvieron pues bastante interés en el tema. Y ahorita vamos a pasar a una parte donde vamos a pedirles a todos si pueden encender sus cámaras para una foto de este primer taller, ¿verdad? Que estamos aperturando estos 5 talleres que vamos a tener sobre la Corte de Constitucionalidad. Y pedirles ahí, Federico, de nuestro equipo, nos va a hacer el favor de tomar la foto y de guiarnos en esto. Entonces, lo dejo aquí a él en un par de minutitos para que nos tomen la foto y pongan su mejor sonrisa. Ahí nos mandan la foto. Sí, claro, con mucho gusto. Solo les quiero recomendar que congelen un ratito su sonrisa porque como en una pantalla no caben tantos, porque para nuestra buena suerte hay mucho interés y hay muchos participantes, vamos haciéndola por partes. Así que entonces ustedes conserven su sonrisa, por favor. Muchas gracias a todos. Esperamos que todos puedan conectarse el jueves que tenemos la siguiente. Voy a dejarlos entonces con Mónica para que se despida de ustedes y agradeciendo, por supuesto, al licenciado Luna Villacorta, nuestro presidente de Guatemala Visible, que también está presente,
el doctor Medrano, lo vi por ahí. Gracias, doctor, por acompañarnos. Varios ex magistrados. Es un gusto y un privilegio tenerlos aquí con nosotros. Aprendemos muchísimo y si nos pueden enviar sus comentarios, se los vamos a agradecer también mucho. Y muchas gracias. Solo recordarles que este jueves vamos a tener un taller con el licenciado Jonathan Lemus. Vamos a estar viendo la relevancia que ha cobrado la Corte de Constitucionalidad en los últimos años. Él ha hecho un estudio sobre los casos de la Corte de Constitucionalidad, entonces va a estar muy interesante. Les invitamos a que no se lo pierdan, de verdad. Ahí los esperamos este jueves a las 6 de la tarde. Y les vamos a estar haciendo llegar el link para esa reunión. Y cualquier duda ya saben que pueden consultar a través del correo donde les han llegado los emails o por medio de nuestras redes sociales también. Así que les agradecemos al haber estado acá participando con nosotros, igual al licenciado nuevamente, y que tengan A servirles. una feliz noche. Igualmente, gracias. Gracias a todos.